Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Los investigadores siguen el rastro de un asesino en serie, quien deja una serie de pistas casi invisibles. En Maine, la policía se valdrá de unas pocas fibras para atrapar a un brutal violador. La evidencia existe, pero no tienen nada con qué compararla. Los investigadores de Florida se enfrentan a un fatal accidente de tránsito y una historia improbable. ¿Podrá la ciencia usar las fibras halladas en la escena para descubrir lo ocurrido? Fibras diminutas que prácticamente no se notan a simple vista son la clave para resolver estos crímenes. Pero los científicos pueden hallar la verdad gracias a estos rastros de evidencia. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Rastros de evidencia. En 1981, una tranquila caminata en los suburbios de Atlanta, Georgia, terminó en un terrible hallazgo. El cuerpo de un hombre joven yacía en el borde de un terreno. Para la policía, era una escena que se volvía muy familiar. Durante 21 meses, más de 24 cuerpos habían aparecido en terrenos, lotes vacíos y caminos solitarios. Las víctimas eran hombres afroamericanos. Algunos eran niños. Y la mayoría fueron estrangulados. Al principio fueron investigados como casos de rutina. Pero cuando los cuerpos aumentaron, fue evidente que un asesino en serie estaba detrás de los hechos. El responsable dejaba pocas pistas a su paso. Los padres de las víctimas exigían respuestas. Y cuando ocurrieron más crímenes, la policía organizó un equipo para hallar una conexión entre las víctimas y encontrar todas las pistas. Pero los asesinatos continuaron. Ciudadanos, incluso psíquicos y oficiales de áreas vecinas, se unieron en la búsqueda de este asesino. Había una recompensa de $100,000 por su captura, pero nadie la reclamó. Las tensiones raciales aumentaron y el pánico se apoderó de la ciudad. Pensando que los crímenes eran raciales, la policía buscaba a un hombre caucásico, y el clamor de la comunidad afroamericana por justicia fue ensordecedor. Cuando el número de víctimas superó los 20, los investigadores esperaban que solo fuese cuestión de tiempo antes de atrapar al asesino. Pero el tiempo estaba en su contra y no tenían casi pistas. En la Oficina de Investigación de Georgia, el microanalista Larry Peterson examinó las pistas casi invisibles, conocidas como rastros de evidencia. Empecé a emplear casi todos mis esfuerzos en investigar los casos individualmente y comparándolos para ver si se relacionaban. Peterson creía que las fibras podían ser el denominador común que vinculaba al asesino con las víctimas. Las fibras son materiales fáciles de adherirse y difíciles de eliminar. Son un registro casi invisible de cada lugar donde una persona ha estado. Asimismo, se hallaron cientos de fibras en todas las víctimas, la mayoría sin importancia. Para determinar qué fibras eran útiles, se necesitaba concentración. Cada fibra encontrada en una víctima debía ser comparada con las cientos de fibras halladas en la siguiente. Si se multiplica esa cantidad por 20 víctimas, los investigadores debían analizar cientos de miles de fibras. Era una tarea que duraría meses.
Es difícil determinar automáticamente qué fibras son importantes y cuáles provienen del entorno del asesino y qué fibras provenían del hogar de la víctima u otros lugares. Con un microscopio que mostraba la evidencia en 3 dimensiones, Peterson analizó las fibras encontradas en las escenas del crimen y en las autopsias. Su longitud, forma y textura indicaban que algunas provenían de una alfombra y otras eran de un auto. Buscaba cualquier otro tipo de evidencia que vinculara estos casos diferentes, además de lo que ya había encontrado. Después de analizar cientos de muestras, Peterson separó las fibras con características similares. En la mayoría de los cuerpos encontró fibras violetas de acetato y fibras verdes amarillentas que parecían provenir de una alfombra. Cuando la evidencia se acumuló, necesitó microscopios más especializados. Para ver si provenían del mismo lugar, colocó las fibras de la alfombra bajo un microscopio de alta ampliación. Esto le permitió comparar las fibras lado a lado. Sus colores y formas coincidían. Peterson siguió adelante. Quizás era la conexión que buscaba. Ahora tenía pruebas de que las víctimas estaban relacionadas y que probablemente fueron asesinadas por la misma persona. Si localizaba el origen de las fibras, podría atrapar al asesino. Por suerte, las fibras tenían una estructura inusual. Si localizaba al fabricante, estaría más cerca de resolver el caso. Para ello, había que comparar las fibras con cientos de muestras suministradas por los fabricantes de alfombras, un trabajo interminable y agotador que añadiría otras semanas a la investigación. No podía hacerlo solo. Hal Detman, experto microanalista del FBI, se ofreció a ayudar. Mi objetivo inicial era ayudar al laboratorio de Georgia a identificar estas fibras para ver si podíamos localizar al fabricante. Mientras la búsqueda de las fibras continuaba, más jóvenes morían. Y Atlanta cayó presa del pánico. Mientras la ciudad sufría una pesadilla, Hyde Post del Atlanta Journal cubrió la historia. Lo que sentía la ciudad durante la investigación fue una fuerte sensación de desesperanza. A fin de hallar pistas, la policía de Atlanta registró los vecindarios de las víctimas y las calles cercanas a las escenas. Interrogaron a personas de casa en casa, buscando cualquier información que fuese de ayuda. ¿Puedo ayudarles? En la noche, patrullas recorrían las calles en busca de alguien sospechoso. La policía halló pocas pistas en las calles, pero en el laboratorio, los microanalistas estaban a punto de hallar el origen de las fibras. Los medios se enteraron de que los investigadores analizaban las fibras para vincular los asesinatos en Atlanta. Pero la publicación de esta noticia no detuvo al asesino, sino que hizo que cambiara de tácticas. De repente, en lugar de aparecer en los bosques o en los caminos, los cuerpos aparecían en el agua. Las víctimas halladas en los ríos estaban desnudas y parcialmente sin ropa. ¿El asesino trataría de eliminar la evidencia que ayudaría a su captura? Eso era lo que sospechaban los oficiales. Sin alertar a los medios, y sabiendo que el asesino se deshacía de los cuerpos en el agua, decenas de oficiales vigilaron los puentes de Atlanta. Buscaban a un asesino que se les había escapado por 22 meses. Semana tras semana, los oficiales se posicionaban debajo de los puentes para vigilar. Por todos sus esfuerzos, fueron apodados como troles.
solo podían esperar hasta que el asesino atacara de nuevo. Cerca de las 2 de la mañana del 22 de mayo de 1981, la calma del río Chattahoochee fue interrumpida por un chapoteo en la oscuridad. Los troles que vigilaban el puente James Jackson Parkway procedieron a buscar qué lo había causado, pero no pudieron ver qué produjo el chapoteo. Llamaron a oficiales cercanos, quienes interceptaron una vagoneta y hablaron con el conductor. Su nombre era Wayne Bertrand Williams, un fotógrafo independiente de 23 años que decía ser promotor musical. Williams no tenía el supuesto perfil del asesino. De hecho, como joven afroamericano, era una posible víctima. Williams declaró que regresaba de un club nocturno donde escuchó un sencillo que pensaba promocionar. Como procedimiento de rutina, los oficiales registraron su auto, anotaron su nombre y dirección y lo dejaron ir. Dos días después, el cuerpo de Nathaniel Cater, de 27 años, apareció en el río Chattahoochee, proveniente del puente James Jackson Parkway. Cater, un hombre afroamericano que según los analistas fue estrangulado, coincidía con el perfil de las víctimas asesinadas los meses anteriores. Se estimó que había muerto 2 días antes. La evidencia encontrada en el cuerpo de Cater fue enviada a Peterson. Se extrajeron 2 fibras del cabello de la víctima. Tenían la misma estructura que aquellas halladas en las otras víctimas, pero el color no coincidía. Pudieron haber perdido el color con el agua, o quizás hubo un error. Pero al analizar las fibras con una luz polarizada, observó que la estructura de las fibras era idéntica. La policía decidió investigar a Wayne Williams. Después de investigarlo y averiguar sus antecedentes, surgió el perfil de Williams. Era hijo único, consentido, quien se retiró de la universidad a los 19 años. Nadie lo había visto en el club donde afirmó estar la noche en la que la policía lo detuvo. Atrapado en su propia mentira, su coartada se derrumbó. Williams se convirtió en el sospechoso principal. La policía obtuvo una orden para registrar su casa y auto. Williams, afirmando que había sido acusado debido a su color, organizó una conferencia de prensa para proclamar su inocencia, pero no permitió que los medios tomaran fotos. Dijeron, tú mataste a Nathaniel Cater y lo sabes y nos estás mintiendo. Eso dijeron. Algunos miembros de la comunidad afroamericana tampoco podían creer que Williams fuese considerado como sospechoso. Creo que para la comunidad fue difícil de creer que un afroamericano hubiese cometido esos crímenes y que uno de los suyos matara a otros afroamericanos. No había registro de asesinos en serie de color. Un asesino en serie era un hombre blanco, de mediana edad, y los crímenes coincidían con ese patrón. A principios de los 80, aún no existían las pruebas de ADN. Lo único que tenían los investigadores eran unas diminutas fibras. Está bien. Las fibras parecían señalar a Williams. Su casa tenía una alfombra verde amarillenta. Peterson guardó tantas fibras como pudo. También guardó pelos de perro y fibras de un cubrecama violeta y de la maleta y la guantera del auto de Williams. Dentro de estas bolsas podía estar la clave para atrapar al asesino. Peterson esperaba que las fibras encontradas en la casa de Williams coincidieran con las halladas en la ropa de las víctimas.
Llevamos la evidencia de inmediato al laboratorio. Esa misma noche procedí a observar algunas muestras para saber si tenían potencial o no, y si podía verlo al momento. El acetato violeta y las fibras verdes de la alfombra de la casa de Williams coincidían con las fibras halladas en casi todas las víctimas. Pero aunque esta evidencia pareciese contundente, no era suficiente. Para cerrar el caso se enfrentaban a un desafío: determinar quiénes más en Atlanta tenían la misma alfombra. Según la evidencia, Wayne Williams parecía un posible sospechoso de los asesinatos en Atlanta. Pero así también lo era cualquiera que tuviese el mismo gusto en alfombras verdes amarillentas. La policía necesitaba más evidencia. Debían averiguar cuántas alfombras verdes amarillentas fueron colocadas en los hogares de Atlanta. Su investigación fue más minuciosa. Análisis microscópicos en la estructura de las fibras ayudaron a identificar al fabricante. La alfombra fue hecha a principios de los 70, pero ese tono en particular se fabricó solo por un año. Más de 16,000 yardas habían sido vendidas en el sudeste. En Atlanta, la probabilidad de que alguien tuviese el mismo tipo de alfombra era de menos de 1 en 8,000. La evidencia en contra de Williams se acumulaba, pero no bastaba para lograr una sentencia. Para delimitar el caso, los investigadores compararon las fibras de auto encontradas en algunas víctimas con la alfombra del auto de Williams. Se determinó que cerca de uno de 3.500 autos en el área de Atlanta, Georgia, tendrían una alfombra con fibras iguales a las halladas en muchas de las víctimas que fueron vinculadas con Wayne Williams. En otras palabras, las víctimas tuvieron que haber entrado al azar en entre 3.500 autos y en casi 8,000 casas para recoger esas fibras. Las probabilidades de que eso ocurriera al azar era de 1 en 29 millones. Si se añadía la fibra de acetato del cubrecama, era casi imposible que las fibras se hubiesen adherido a las víctimas en otros lugares. Los números no mentían. Williams fue arrestado. Para los forenses, la evidencia era abrumadora. Pero para un jurado podía ser confusa. Cuando comenzó el juicio, escribimos un artículo que decía que para la fiscalía, la evidencia más contundente podía caber en un dedal. No solamente el caso estaba en juego. Los fiscales sabían que la ciencia que había atrapado a Williams sería puesta al escrutinio. La defensa haría lo posible para refutar su credibilidad. Si uno investiga y descubre otro escenario donde esa misma alfombra verde existe, ¿cuáles son las posibilidades de que el auto tenga la misma alfombra o que la familia posea el mismo cubrecama, mantas, tapete y prendas de vestir? Esa era la clave. Esa coincidencia no podía existir. El jurado deliberó por 11 horas antes de hallar a Wayne Williams culpable en febrero de 1982 de asesinar a 2 hombres. Durante el juicio se vincularon al acusado otros 10 asesinatos. El equipo cerró el caso con 27 homicidios entre 1978 y 1981, todos vinculados a Williams con la misma evidencia. Este caso fue el primero en el que un crimen fue resuelto solo con base en evidencia de fibras. La cantidad y variedad de fibras halladas en las víctimas de Williams lo atrapó en una red de evidencia. Pero en un caso en Maine, los investigadores tenían menos evidencia. El 30 de noviembre de 1990 fue un día terrible al norte de Maine. Ese día, un trabajador de la corporación cementera Cummings, en Alton, llamó a la policía tras descubrir el cuerpo de una joven.
La víctima estaba boca abajo. Estaba desnuda, a excepción de unas medias en sus pies. Sus otras prendas estaban cerca. Los oficiales en la escena contactaron al detective Ed Thorne del departamento cercano de Bangor. Él trabajaba en un caso de personas desaparecidas desde hace un mes y la víctima coincidía con la descripción de la persona. El laboratorio móvil de la policía llegó a la escena. Los investigadores seguían el rastro de un asesino. Pistas posiblemente importantes como huellas de llantas o zapatos debían ser preservadas con rapidez antes de que alguien destruyera la evidencia. El investigador de la policía de Maine, Craig Hanley, supervisó la recuperación de la evidencia. Según Hanley, incluso la acción de llegar a una escena puede contaminar la evidencia más pequeña. Si la escena no es acordonada, puede ocurrir contaminación por otros o incluso por los mismos oficiales accidentalmente. Es muy importante interrogar a los oficiales que llegaron primero para saber por dónde caminaron, qué tocaron, qué movieron y qué removieron. Si hicieron bien su trabajo, tendrán todo anotado y nos explicarán a nosotros. Para un investigador, no hay nada mejor que hallar una escena del crimen que esté en buenas condiciones. La condición original de la escena fue grabada y se hicieron varias anotaciones. Se tomaron muestras del suelo y los escombros. Si el caso llegaba a depender de la evidencia microscópica, no había forma de saber qué podía ser importante. Los investigadores se enfrentaban a dos interrogantes: ¿quién era la víctima y quién la asesinó? El cuerpo fue llevado a la oficina del forense donde se realizó una autopsia para identificar a la víctima. Sus prendas y rasgos físicos coincidían con los de Lisa Garland, de 18 años, la joven que Thorne había estado buscando. Su desaparición fue denunciada un mes antes. El forense luego confirmó su identificación mediante sus huellas. Garland fue vista por última vez a la 1 de la mañana del 27 de octubre cuando se marchó de la tienda donde trabajaba. Vivía a una corta distancia. El detective Ed Thorne tenía razones para creer que Garland llegó a su apartamento luego de irse de la tienda. Lo que quedaba por resolver era lo ocurrido después. Al parecer decidió caminar hasta su residencia, que estaba a 14 metros de la tienda. Sabemos que llegó ya que su morral, sus llaves y su dinero estaban en la casa. Sus llaves y pertenencias fueron halladas en su casa, así que la policía creía que no salió sola. Un mes después, el detective Thorne y su compañero Bob Cameron supieron que el caso se había convertido en un homicidio. La autopsia reveló que la víctima fue violada y que murió a causa de un golpe en la cabeza. La mayoría de sus órganos estaban intactos. El frío los había preservado. En el laboratorio de Maine, el químico forense Chris Montagna analizó la evidencia recogida en la escena del crimen, especialmente los calcetines que la víctima llevaba cuando murió. Esperaba que pudieran guardar alguna pista para identificar al asesino. Sabíamos que una de las pruebas claves estaría en esos calcetines. Analicé estas prendas mediante una examinación visual para ver qué podía encontrar, si había cabellos o fibras, césped o cualquier cosa del entorno del responsable. Halló fibras rojas. Según su experiencia, provenían de la alfombra de un auto. No era mucho en términos de pistas, pero Montagna sintió que este caso dependería de ese pequeño rastro de evidencia. En julio de 1991, una joven de 15 años manejaba bicicleta en un camino remoto de York, Maine, a más de 320 kilómetros al sur de Bangor.
Un auto se le acercó lentamente y la sacó del camino. Ella cayó en el terraplén. El conductor salió del auto y la arrastró hacia el bosque. Luego la violó, apuñaló y la dejó por muerta. Sorprendentemente sobrevivió. Después de que su atacante se marchó, pudo llegar a la casa de un vecino donde pidió ayuda. En el departamento de policía de York, ella reconoció a su atacante entre varias fotografías. El sospechoso era David Fleming, exconvicto por violación, quien salió de prisión 9 meses antes. En un estado tan tranquilo como Maine, las noticias corren rápido. Después de meses buscando indicios para atrapar al asesino de Lisa Garland, el detective Thorne se enteró de la brutal violación en York. La policía de Bangor se interesó en David Fleming, ya que quizás tuvo algo que ver en la muerte de Lisa Garland. En York, el ADN tomado de la víctima coincidió con el de Fleming. David se declaró culpable de violar y atacar a la joven. Fue sentenciado a 80 años. Pero el caso de Lisa Garland seguía abierto. Los detectives de Bangor creían que si las muestras de ADN tomadas en la escena coincidían con las de Fleming, resolverían el caso. Pero el análisis tendría que esperar. A principios de los 90, una prueba de ADN llevaba meses. Hoy solo lleva semanas. Para probar que David Fleming había asesinado a Lisa Garland, la policía necesitaba evidencia más convencional. En este caso, las fibras extraídas del auto de David Fleming. Las fibras fueron enviadas al químico Chris Montagna. Él las comparó con las halladas 8 meses antes en los calcetines de Lisa Garland. Montagna colocó las fibras en un microscopio para analizarlas una al lado de la otra. Con unos ajustes pudo ver el patrón de líneas claras y oscuras en las fibras. Cuando se colocaban lado a lado, las fibras parecían un tejido continuo, lo que indicaba que provenían de la misma fuente. Parecía el hallazgo que los investigadores necesitaban. Esto permitió que los detectives Thorne y Cameron vincularan esta evidencia de 8 meses atrás con David Fleming. El detective Bob Cameron comprendía la importancia del rastro de evidencia. Las fibras encontradas en el calcetín de la víctima coincidieron con las de la alfombra del vehículo de Fleming. Y esto delimitó el caso, ya que el material que coincidía con la alfombra del auto solo fue colocado en esos vehículos durante un año. Los resultados eran concluyentes. Las fibras coincidían. Pero ¿sería este rastro de evidencia suficiente para convencer a un jurado sin dudas razonables? Por suerte, se halló una evidencia en el bolso de la víctima que fue pasada por alto. Era una astilla de madera que no parecía de utilidad. Pero Montagna notó que tenía una forma cuadrada, lo que indicaba que fue manufacturada. Como tuvo éxito con las fibras, Montagna pidió a los investigadores que revisaran de nuevo el auto de Fleming, en busca de una astilla de madera similar. Adentro de la maleta, cubierta con una tela, había pequeños botes de madera hechos a mano. Fleming había aprendido a trabajar con madera durante su tiempo en prisión. Montagna envió la astilla y los botes al laboratorio. Nuevamente, los resultados se veían mal para Fleming. La astilla era de pino blanco, así como los botes. La madera fue manufacturada de la misma forma. Ahora había 2 pruebas que vinculaban a Fleming con Lisa Garland. El rastro de evidencia mostró que Garland estuvo en el auto de Fleming.
Pero esta evidencia no probaba que él la hubiese violado y asesinado. Probar que Fleming fue el culpable sería mucho más difícil. Parecía tener una coartada sólida. Cuando Lisa Garland desapareció, él estaba en el hospital con heridas graves. Lisa Garland fue vista por última vez cuando terminó su turno en una tienda en Bangor a la 1 de la mañana del 27 de octubre. Cerca de las 6 de la mañana de ese día, David Fleming sufrió un accidente de tránsito que lo dejó hospitalizado por 2 semanas. El rastro de evidencia mostraba que Garland estuvo en el auto de Fleming, pero para probar que él era el asesino, los detectives debían determinar cuándo ella estuvo en el auto. Fleming pudo tener 2 oportunidades para raptar a Garland. La primera fue durante las 5 horas entre su desaparición y la hora en la que él tuvo el accidente. La segunda fue el periodo de 2 semanas entre la salida de Fleming del hospital y el hallazgo del cuerpo de Garland. Un análisis reveló que fue asesinada poco después de ser violada, pero el frío había preservado su cuerpo y hacía imposible determinar cuánto tiempo llevaba muerta. Se sabía que ella no pudo estar en el auto de Fleming mientras él yacía en el hospital y el vehículo era reparado. Así que si probaban que ella falleció antes de que Fleming tuviese el accidente, eso significaría que él era el asesino. Debían hallar una forma de delimitar el momento de la muerte. La policía descubrió que una compañía había tomado una foto aérea de la escena del crimen 2 semanas antes del hallazgo del cuerpo. Cuando examinaron las fotos, los detectives hicieron un sorprendente hallazgo. Primero, la imagen era borrosa, pero al ampliarla, se hizo más clara. Allí, en la cantera, yacía el cuerpo de Lisa Garland. Era evidencia fotográfica de que la víctima murió antes de que Fleming fuese hospitalizado. Es decir, que ella estuvo en el auto antes del accidente. Las fibras y la astilla indicaron que Garland estuvo en el auto de Fleming. La fotografía estableció el momento de la muerte. Todo indicaba que Fleming era el asesino. Los detectives Thorne y Cameron creían tener la evidencia necesaria para ganar el caso. Luego llegó la evidencia clave. Ya estaban listos los resultados de la prueba de ADN. La prueba se realizó en el laboratorio del FBI. El resultado fue que Fleming definitivamente era el culpable. En el juicio, la fiscalía reconstruyó los hechos de esa noche según la opinión de la policía. Lisa Garland llegó a casa después de la 1 de la mañana el 27 de octubre. David Fleming la siguió desde la tienda. Cuando entró en su apartamento, olvidó cerrar la puerta detrás de ella. Un simple error que sería fatal. David Fleming encontró su oportunidad. Luego entró en el apartamento. No se sabe dónde cometió el crimen, pero los rastros de evidencia probaron que el cuerpo de Garland estuvo en el Delta 88 de Fleming antes de que él lo arrojara en un arenero en el pueblo de Alton. Fleming luego regresó a casa, donde su novia recordó haberlo visto entrar a las 3 de la mañana. También recordó que él no durmió muy bien y que se marchó cerca de las 5 de la mañana. Sigue durmiendo y ya. Cerca de 1 hora después, Fleming sufrió un accidente de tránsito. Estuvo hospitalizado por 2 semanas, pero la evidencia probó que ya había cometido el crimen. Los rastros de evidencia vincularon a la víctima con el auto. La fotografía mostró el tiempo aproximado de su muerte. Y el accidente pudo haber sido su oportunidad de escapar, de no haber sido por una astilla. El 22 de marzo de 1995, David Fleming fue hallado culpable de violar y asesinar a Lisa Garland. Cumple una cadena perpetua, además de los 80 años por la violación en York. Caso tras caso,
Los rastros de evidencia vinculan a las víctimas con sus asesinos. Pero en un caso en Florida, los investigadores se valieron de varias fibras para reconstruir las circunstancias de un terrible accidente de tránsito. Hola, hola. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, un hombre tocó mi puerta. Hubo un accidente y creo que su amigo murió. En un camino de Tallahassee, Florida, una noche de octubre de 1994 resultó en tragedia. Entre botellas rotas de cerveza, troncos de árboles y partes de autos, yacía el cuerpo sin vida de Michael Manella, de 30 años. Una segunda víctima, un hombre llamado Curtis Davison, pudo pedir ayuda antes de regresar a la escena y desmayarse. Mientras los paramédicos atendían a Davison, la policía analizó la escena del fatal accidente. Cuando ocurre un choque, el tiempo es más crucial que una investigación de homicidio. En este último, los oficiales pueden acordonar la escena y regresar después. Pero no es así en un choque. Solo tienen una oportunidad para recoger evidencia. El tráfico debe regresar a la normalidad lo antes posible. Los investigadores de tránsito a menudo usan declaraciones de testigos como fuente principal de información. Pero nadie vio ese choque nocturno. El único sobreviviente era Curtis Davison y no estaba en condiciones de declarar. El investigador Mike Walker debía valerse de opiniones preliminares basadas en la evidencia que observó en la escena del accidente. Lo que me sorprendió de inmediato fue que el lado del pasajero quedó destruido. La puerta del pasajero casi fue arrancada del auto, pero el lado del conductor estaba intacto. Para Walker, eso significaba que el pasajero del auto sufrió las heridas más graves. No podía creer que hubiese sobrevivido, y mucho menos caminado hasta salir de la escena. Pero Davison le dijo a la policía que él era el pasajero. Esto no era totalmente imposible. Pero quizás Davison estaba mintiendo para no ser enjuiciado por la muerte de su amigo. El trabajo de Walker era hallar la verdad. Los investigadores interrogaron a cualquiera que hubiese visto a los hombres antes del choque. Los testigos declararon que los dos se encontraron en un bar local después de trabajar y que tomaron varios tragos. Más tarde fueron vistos en otro bar. Cerca de la 1 de la mañana se fueron del bar juntos, pero nadie los vio subirse en el auto. Sin ningún testigo, los detectives debían valerse de la ciencia para saber quién conducía. Primero debían averiguar todo lo posible sobre el choque y qué factores estaban involucrados, como la velocidad del auto. Cuando Walker y su compañero David Folsom regresaron a la escena la mañana siguiente, hallaron las pistas que necesitaban. El vehículo del sospechoso viajaba hacia el norte en este camino cuando se acercó a la curva y empezó a perder el control. El conductor giró el volante para seguir la curva, pero la inercia del auto causó que siguiera hacia adelante. Cuando salió del camino empezó a rodar y luego chocó contra un árbol. El vehículo continuó avanzando y chocó contra otro árbol. Cuando eso ocurrió, el auto retrocedió por el choque y volvió al camino. Cuando un vehículo cambia de rumbo a alta velocidad, las llantas se resbalan hacia un lado, dejando marcas en el camino. Al medir las marcas de velocidad de los neumáticos, junto con la fricción en la superficie, los investigadores calculan la rapidez de un auto cuando éste se sale de control. Las medidas de las marcas de velocidad indicaban que el vehículo viajaba a más de 143 kilómetros por hora. Casi al principio de la investigación, la policía creyó que el alcohol fue una de las causas. Se hallaron botellas rotas en la escena y los paramédicos detectaron alcohol en el aliento de Davison y el cuerpo de Manella.
Si Davison era el conductor y estaba bajo influencia del alcohol, los investigadores debían analizar sus niveles en la sangre de inmediato. Tomaron una muestra de sangre 2 horas después del choque. Ya que teníamos sospechas de que él fue el conductor, era importante obtener una muestra de sangre, ya que el alcohol desaparece del organismo. Walker y Folsom ordenaron el análisis esa mañana. La muestra fue llevada al laboratorio del Departamento de Policía de Florida para determinar los niveles de alcohol. Primero, la analista tomó una porción medida de la sangre que quería analizar y la colocó en un frasco limpio y marcado. El alcohol en la sangre es volátil. Cuando la sangre es sacudida, este se evapora en el aire o en la parte superior del frasco. Son los componentes en esa parte y no la sangre los que son analizados. El gas en el frasco es dirigido hacia un cromatógrafo que identifica sus componentes y su concentración. La computadora busca específicamente alcohol en los gases. En 10 minutos el resultado estuvo listo. Los resultados mostraron que el nivel de alcohol en la sangre de Davison era de 0.4, debajo del límite legal de Florida. Pero ese era el nivel que tenía cuando estaba en el hospital, no en el momento del accidente. Como el alcohol se desaparece del flujo sanguíneo a un ritmo consistente, la analista pudo calcular el nivel que tenía 2 horas antes, en el momento del accidente. Se determinó que el nivel de Davison en ese momento era de entre 0.6 y 0.8. En Florida, se considera que alguien está bajo la influencia con un nivel mínimo de 0.51. Pero los investigadores aún debían probar que él conducía. De vuelta en la oficina, Walker revisó las fotos de la escena y las comparó con sus notas. Había partes de la historia de Davison que no tenían sentido. Primero estaban las bolsas de aire del auto. Walker recuerda que la bolsa de aire del conductor funcionó. Las bolsas de aire son diseñadas para mantener al conductor en su lugar. Si Manella hubiese sido el conductor, era improbable que hubiese salido del auto. Pero su cuerpo estaba a 15 metros del vehículo. Además, parecía que el pasajero no había usado el cinturón de seguridad. Quien se hubiese sentado allí habría salido disparado. Pero otra pista despertó sospechas. Una huella de mano ensangrentada afuera de la puerta del conductor. Estaba muy borrosa, pero era probable que el conductor la hubiese hecho al salir del auto después del accidente. Pero según Folsom, la evidencia podía ser confusa. No podemos decir definitivamente que como había una huella ensangrentada, el conductor del auto la hubiese marcado, ya que también existe algo llamado contaminación de escenas. Uno de los rescatistas pudo haberla hecho, pero bastó para hacer surgir sospechas sobre quién era el conductor, el fallecido o el sobreviviente. Por separado, la evidencia de una huella ensangrentada, heridas poco graves y un cinturón sin usar pueden significar poco. Pero juntas, crearon sospechas sobre la historia de Davison. Sin embargo, Davison se aferraba a su versión. Él insistía en que era el pasajero. La verdad sería revelada en el laboratorio. Los investigadores tenían varias pistas en un choque de auto que le quitó la vida a un hombre. La cuestión era entenderlas. El investigador Mike Walker mandó a remolcar el auto a un lote para que fuese analizado. Ward Shaw es analista en el laboratorio del Departamento de Policía.
Una de mis funciones como analista de escenas del crimen es examinar un auto sin ninguna influencia externa. La mayoría de las veces que analizo un auto, trato de no averiguar ningún detalle sobre el caso. Tomo un punto de vista objetivo del auto. Veo qué puedo determinar y lo que la evidencia me dice. Para entender los detalles, empezó con el cinturón de seguridad del conductor y lo colocó en la misma posición como si alguien lo llevara. Notó manchas en el cinturón cerca de la puerta. Resultaron ser sangre humana. Eso indicó que el cinturón fue usado en el momento del choque. También que quien lo llevaba no fue arrojado del auto. Todo señalaba nuevamente a Davison. La evidencia era interesante, pero confusa. Aunque la sangre fuese de Davison, la defensa podía argumentar que salpicó en el cinturón o que Davison pudo haber sangrado después del choque, mientras se tambaleaba fuera del auto. Para cerrar el caso, los investigadores debían encontrar evidencia que cumpliera con 3 condiciones. Primero, solo pudo ser dejada en el momento del impacto. Segundo, había que saber quién fue el que la dejó. Y tercero, había que probar dónde se sentaba esa persona en el auto. Los investigadores debían valerse de las fibras que reunieran esas condiciones y dependían de la microanalista Paula Sauer para que las analizara. Los detectives Walker y Folsom le dieron a Sauer varios restos de evidencia recolectados en la escena del crimen, incluyendo un tablero con 2 abolladuras y prendas llevadas por las víctimas. Las abolladuras estaban en el lado del pasajero. Al parecer fueron causadas al tener contacto con las rodillas del pasajero. Otro detalle es que la fuerza del choque causó tanto calor que los tejidos y fibras se derritieron con el vinilo. Había fibras, muchas fibras incrustadas en el tablero que estaban directamente al frente del asiento del pasajero. Estas fibras eran microscópicamente congruentes con las fibras de los pantalones de Manela. La evidencia parecía indicar que Manela estaba en el asiento del pasajero, pero Sauer no se detuvo allí. Ella analizó cada porción de la evidencia para asegurarse de que los resultados fuesen congruentes. Ella centró su atención en los cabellos humanos y las fibras sintéticas recogidas de las abolladuras del lado del pasajero en el parabrisas. Michael Manela llevaba unas extensiones de cabellos humanos y fibras sintéticas. Si las fibras de las extensiones coincidían con las del limpiaparabrisas, probarían aún más que Manela era el pasajero y que Davison, el sobreviviente, era el conductor. Al analizar los cabellos sintéticos en un microscopio, las fibras del limpiaparabrisas parecían coincidir con las de las extensiones de Manela. Pero examinar estas fibras requería más que una inspección visual, debido al tamaño minúsculo de sus moléculas. Para terminar de compararlas, Sauer usó un instrumento llamado espectrómetro de infrarrojos de Fourier, o FTIR. Es un instrumento usado para determinar el tipo de fibras sintéticas. Por tipo me refiero a si son de nylon, poliéster o acrílicas. Esta técnica es muy efectiva en ese sentido, ya que se trata de observar las moléculas que forman esas fibras a fin de obtener una identificación exacta. Las características de las fibras aparecen en una computadora. Las líneas rojas representan fibras de las extensiones, mientras que las verdes representan a las encontradas en el limpiaparabrisas. En todo sentido, eran idénticas. Hasta ahora, todo indicaba que Manela estuvo en el asiento del pasajero. Si eso era cierto, significaba que Davison había dejado su marca cerca del asiento del pasajero, especialmente en la bolsa de aire que se habría abierto a 160 kilómetros por hora. Sauer analizó las fibras que se adherían al material de la bolsa de aire. Encontró 9 fibras que coincidían con la tela de los pantalones de Davison,
Su conclusión era que Davison era el conductor. Paula Sauer utilizó herramientas sofisticadas para descifrar la escena del accidente. No solo había vinculado a Manela con el asiento del pasajero, sino que determinó que Davison era el conductor. La evidencia fue entregada al fiscal, quien en un tribunal demostró que Davison mintió sobre los hechos que ocurrieron en la madrugada del 6 de octubre de 1994. La teoría de los fiscales era que, después de una noche de bebidas, Curtis Davison fue quien condujo el Nissan 300ZX de Manela. Ansioso por probar la potencia del auto, Davison lo manejó a toda marcha y se dirigió hacia un camino de 2 vías rodeado de árboles. Ignorando las señales de tránsito, Davison aceleró hasta los 145 kilómetros. Luego el camino se convirtió en una curva y Davison perdió el control. Como ya no podía manejar el volante, el auto salió del camino y chocó contra un árbol. Michael Manela, quien era el pasajero, salió disparado. No llevaba cinturón de seguridad. El auto continuó girando fuera de control y chocó contra otro árbol antes de detenerse en un lado del camino. Davison, quien se salvó por la bolsa de aire, salió arrastrándose del auto. Fue hacia el asiento del pasajero en busca de Manela. Así dejó su huella ensangrentada en la puerta. Manela murió en el camino. Davison fue a pedir ayuda. Un jurado de Tallahassee solo duró 10 minutos para hallar a Davison culpable de homicidio culposo por negligencia. Fue sentenciado a 7 años. El análisis de fibras diminutas, rastros de evidencia encontrados en objetos comunes, reveló la verdad sobre 3 hombres que negaron su culpabilidad en sus respectivos crímenes. La habilidad de los forenses para analizar fibras microscópicas hasta el más mínimo detalle permite que los fiscales usen rastros de evidencia para desmoronar coartadas.